tribunal es un juez boliviano. El nombre es Gustavo García y habría sido designado en el gobierno de Yanine Áñez. En tal sentido, este fallo ordena a nuestro país, con el voto de este juez boliviano, que pueda vender a los transportistas del Perú combustible subvencionado. El ministro de Justicia se refirió en las últimas horas a este tema y dijo de que van a procesar a este juez boliviano del Tribunal de la CAM, porque no puede ser posible que falle contra nuestro país y principalmente sin fundamentación alguna con respecto al marco legal. Vamos a escuchar al ministro de Justicia hablando de este tema tan lamentable que va a afectar a nuestro país. Es un tema que nuestra Cancillería va a manifestarse oficialmente. Tenemos un tema de responsabilidad. El Tribunal Andino de Justicia es un mecanismo previsto por nuestra Constitución. Los acuerdos de integración tienen que darse de una forma que no afecte el sano comercio entre las naciones. Sin embargo, nos llama profundamente la atención el rol del juez que conforma el Tribunal Andino de Justicia. Yo respeto el criterio de ese juez, si lo hubiera tenido fundamentado. Lo que me extraña es que él, siendo designado en un gobierno de facto, estando procesado penalmente en los tribunales de La Paz, falle en contra del pueblo boliviano. Esa es la calidad de profesionales que ha escogido Áñez cuando estuvo como parte de un gobierno de facto. Ese juez que ha fallado contra su país sin ningún argumento, sin ningún fundamento y que está siendo procesado penalmente actualmente ante la Fiscalía de La Paz, es la clase de profesional que ha escogido Áñez para representar al país. Yo voy a continuar con las acciones penales contra este juez. Vamos a tener siempre un respeto profundo por nuestro Tribunal Andino de Justicia, pero la actitud de este juez y la manera que ha llegado al cargo y la manera que ha actuado contra su país no va a quedar en la impunidad. Una persona que no tiene conciencia y que ha decidido actuar en contra de su país y generar un problema sin fundamentos, sin argumentos y de una forma expresamente contraria al derecho. La Cancillería le ha iniciado un proceso penal por una serie de tipos penales en relación a la asunción de su cargo. No ha habido una decisión del pueblo boliviano de un plenipotenciario que pueda presentarlo como candidato, y ese proceso está actualmente radicado contra el juez del Tribunal Andino que representa a Bolivia y también contra los jueces suplentes. La Cámara Nacional de Exportadores también ha expresado su preocupación por este fallo del Tribunal de la CAM que ordena a nuestro país vender combustible subvencionado a los peruanos. En tal sentido, el gerente Marcelo Holguín ha alertado de que este tema va a afectar considerablemente al Tesoro General de la Nación. Fallo de la Secretaría General que insta al país a que fije una tarifa de trato nacional, ¿no? Es decir, que los transportistas que ingresan a territorio nacional provenientes del Perú puedan cargar el combustible al precio al que lo hacen los conductores nacionales, ¿no? Entonces, nosotros entenderíamos que esta medida va en el sentido de buscar un trato igualitario cuando los transportistas bolivianos ingresan al territorio peruano, cargan al precio al que cargan los transportistas peruanos, ¿no? Entonces están observando la diferenciación que hace Bolivia al exigirles que paguen el precio internacional. Quien podría verse afectado es el Tesoro, que es quien en vez de percibir el precio internacional, percibiría el precio nacional. Entonces esa diferencia del subsidio es un costo adicional que debería asumir de cumplirse con esta resolución el Tesoro, ¿no? Entonces esa es la afectación que nosotros vemos preliminarmente sobre esta medida, sobre esta resolución. Ese es el principal costo que nosotros observamos, no como sector, sino para las arcas del Estado, el dejar de percibir este mayor precio que se cobraba por la carga de combustible líquido en territorio nacional, que va a dejar de percibirlo, de comenzar a cumplir esta resolución.
La Confederación de Choferes de Bolivia también está muy preocupada. A través de sus dirigentes han expresado su molestia, principalmente con el viceministro de Transporte y también con el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez. Y esto porque aseguran que existe traición a la patria, porque estas autoridades no defendieron los intereses del Estado. Desde ya las autoridades responsables precisamente de haber llevado a esa instancia a nuestro país tienen que ser responsables. Entre ellos tienen que rodar la cabeza. Primero es el viceministro de Transportes, definitivamente por ser irresponsable y no saber manejar técnicamente y la representación a nivel internacional. Es la primera autoridad que representa en este caso al sector del autotransporte. De tal manera, ese señor debe de irse sin siquiera ni consulta absolutamente nada, porque es un error de él y seguramente la autoridad de jerárquico en este caso que es el ministro de Obras Públicas. Son autoridades que en su momento deberían resolver, debían hacer la representación internacional, lamentablemente no lo han hecho y de tal manera ellos son los primeros que deben de irse sin dar la vuelta en este caso. Aquí hay responsables, no hay en este caso, hay una representación internacional que está en la cabeza de ellos. Si lo han hecho una representación mala, ¿qué cara tuvieran para nuestro país? ¿O no es así? Entonces tienen que necesariamente, ya en este caso, hacer sus renuncias correspondientes, porque ellos lo han puesto en riesgo a nuestro país. De tal manera son ellos quienes los responsables, en este caso, deben de asumir esa responsabilidad. Entonces, lo hemos puesto en riesgo, lamentablemente, por no saber defender a aquel que ha traicionado a ese boliviano de la misma manera. O sea, prácticamente, ¿cómo un boliviano puede traicionar a nuestro país? Definitivamente que no tiene que haber perdón para estos señores, yo desde ya, porque lamentablemente, yo vuelvo a repetir, lo han puesto en riesgo a nuestro país. Lamentablemente ha hecho una pésima representación. En este caso, el que de cargo jerárquico. Y, por ende, la autoridad, en este caso, el procurador, perdón. Eso es.